Escucho día a día traumas, violaciones, homicidios, cómo trocear un cuerpo. ¿Has tenido algún parricida? Sí. ¿Marricida también? Sí, todos. ¿Cómo concibe la violencia un psicópata? ¿Crees que una persona psicópata tiene esa semilla del mal dentro? Claro. La violencia también tiene su neurobiología. Hay genes que sí que predisponen. Se llama el gen guerrero. En tu centro ocurrió el crimen aquel con la cocinera, trabajadora de tu centro penitenciario. ¿Te lo puedes explicar? Sí. A ver. Imagina la siguiente escena. En la sabana africana hay un impala que acaba de ser cazado por un superdepredador, concretamente un león. Lo está devorando lentamente, pero el impala sigue vivo. Él intentó asfixiarlo, pero el impala no murió. El león tiene prisa por comérselo porque hay otros depredadores que le pueden robar la presa. Es una escena horrible. Estaréis de acuerdo conmigo en que la naturaleza es sumamente cruda. Pero entre crudo y cruel hay una diferencia. Cruel sería que en lugar de hacerlo un león, lo estuviera haciendo una persona. Todos coincidiríamos en que sería la materialización del mal. Veríamos un componente de falta de moralidad. La naturaleza es amoral, pero las personas, en teoría, no lo somos. Pero sin embargo luego está la violencia que sí justificamos, aquella que es para defender a los demás. Esos actos violentos que todo el mundo entiende y que creo que muchos o casi todos seríamos capaces de afrontar. Por tanto, ¿la violencia qué es? ¿Algo que nace o algo que se agarra? ¿Algo que se hace? Yo quiero saber más, quiero entender cuál es la diferencia entre violencia y el mal, si hay un origen, si se puede tratar y cómo intentar aplicarlo a nuestra vida, a la tuya y a la mía, porque creo que además un mundo menos violento sería un mundo mejor. Aunque la violencia, desde nuestros orígenes, por desgracia nos ha acompañado en una lucha por recursos y territorios, cosa que ya sabéis que seguimos haciendo. Así que para saber más, hoy y ahora en Roca Project, tengo conmigo a Francesc Clavé, psicólogo forense de la Unidad de Violencia del Centro Penitenciario Mas d'Enric. Él sabe mucho de violencia. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy feliz de tenerte porque es uno de estos temas que a mí me pillan, que me agarran, ¿no? Que me interesan. Así que vas a tener desde ya toda mi curiosidad despierta. Bien, bueno, yo ya te digo, trabajo, como bien has dicho, en un centro penitenciario, en una unidad especializada, que se dice, que es una unidad donde hay una tipología delictiva muy concreta, que en este caso es delitos de tipo violento, ¿vale? No violencia sexual, no violencia de género, sino violencia contra las personas, ¿no? Entonces, violencia física. Quiero decir, gente que está penada. De hacer daño de verdad o matar. Delitos penales que están condenados, gente que ha cometido actos de este tipo, ¿no? Violentos contra personas, pero que se diferencian de la violencia sexual o de la violencia de género. Vale, vamos a ahondar mucho en esto. Hay una pregunta que te la haría ya, pero si queréis escuchar la respuesta tendréis que esperar unos cuantos minutos. Vale. Quedaos a ver el programa. La pregunta la digo ya, pero no me la respondas, es ¿por qué decides meterte en esto? Vale. Tendréis que esperar. Venga. Bien, cogiendo lo que has dicho, lo que entiendo, dicho en otras palabras, es que estás con aquello que la sociedad considera lo peor de lo peor. Sí. Para llamarlo de alguna forma, sí. Bueno, estoy con la parte oscura o la parte que la sociedad no ve. O sea, al final el medio penitenciario es un submundo en donde habitan, ¿no?, muchas personas, incluidas los profesionales también. Y bueno, es una parte, pues, como la mayoría de la gente sabe, pues muy apartada de la sociedad. Sí. Y bueno, es esa parte que nadie ve, ¿no? Que está apartada, pero que existe. ¿Qué es la violencia? Un segundo y volvemos enseguida. Como sabéis, en este espacio siempre aprendemos cosas útiles, yo el primero. Y algo muy importante que he sacado en claro es que gestionar el dinero correctamente es esencial, sobre todo en los tiempos que corren. Por eso quiero recomendaros las ventajas que ofrece Trade Republic, el patrocinador
de este episodio. Trade Republic es un banco con IBAN español que te permite tenerlo todo en un mismo sitio, sueldo, gastos e inversiones, y enviar y recibir Bizums sin complicaciones. Puedes recibir tu sueldo directamente en tu cuenta y empezar a recibir un 2,02% TAE de interés sobre él sin hacer nada, sin límite de cantidad y pagado mensualmente. Y lo mejor es que Trade Republic se encarga de la gestión de impuestos de esos intereses para que tú no tengas que preocuparte por nada. También puedes invertir en acciones, ETFs y fondos de inversión desde €1 o usar la tarjeta Mirror, que además te devuelve el 1% de lo que gastes, que se reinvierte automáticamente en tu plan de inversión activo, lo cual está genial. Es una forma muy interesante y fácil de poder sacar partido a tu dinero de una vez por todas, así que te dejo el enlace en la descripción para que puedas empezar. Y ahora seguimos con el podcast. ¿Qué es la violencia, Francesc? Bueno, la violencia, a ver, tiene muchas definiciones, pero a mí la que me gusta más es el abuso de la fuerza para un fin muy concreto, así de una forma muy simple, ¿vale? La violencia es un fenómeno que es multifactorial, es decir, responde a muchos elementos, no tiene una reacción única de causa-efecto, ¿vale? Uno a uno, pero sí que es un fenómeno que, por contra de lo que la mayoría de gente cree, es aprendido. Es aprendido y se cristaliza a lo largo del tiempo. Es aprendido. Sí, sin duda. Lo que pasa es que la gente tiende a confundir mucho lo que es agresividad con violencia y realmente hay una diferenciación muy, muy sencilla y muy clara. Y es que la agresividad es una característica que está en todos los seres vivos, ¿no? En los humanos y en los animales, ¿no? Y responde a una finalidad muy concreta, la supervivencia, y al final es adaptativa. Es decir, Sí. la violencia empieza donde la agresividad termina, ¿vale? Para que lo entiendas. La violencia empieza donde la agresividad termina. Correcto. Porque si yo soy agresivo, representa que yo tengo que cumplir un fin, en el sentido de que, por ejemplo, si yo ahora me siento amenazado, ¿no? Imagínate que aquí ahora, no sé, nos entran a robar y demás. Sí. La finalidad de la agresividad es defenderme en este caso para sobrevivir, ¿no? Vale. Y para solucionar el problema que tengo, ¿no? De una agresión, defenderme, etcétera. Todo lo que sea de más ya es violencia. Vale, entonces estás haciendo una distinción entre agresividad y violencia. Sí. ¿Es entonces la agresividad la fase que anticipa la violencia? O sea, ¿es todo aquello que hacemos antes de producirse el ataque? Bueno, creo que son cosas que en el fondo, cuando lo desgranas, está bastante diferenciado. Mira, te puedo poner un ejemplo real que de hecho sale en los programas de tratamiento. Mira, el otro día yo experiencia personal, ¿eh? Yo el otro día estaba tomando algo con una amiga en Barcelona, estábamos hablando y de golpe, pues esto era el banco y aquí había un pequeño hueco, ¿no? Vale. Vamos ahí charlando, relajados, ¿no? Y de golpe apareció un desconocido con un tono un poco pervertido y demás, y hizo como fuerza, apareció, invadió nuestro espacio personal y se sentó allí en el hueco, ¿no? Eso resulta violento de entrada. Claro, es una escena que, hostia, yo estaba ahí y digo, hostia, ¿qué pasa aquí, no? Claro, automáticamente vi que mi amiga estaba pues nerviosa y dijo, ¿pero qué haces? No sé qué, no sé cuánto. Claro, en ese momento, nuestra parte más primitiva o más primaria evoca toda una serie de instintos. Te activas. Sí. Y bueno, y por un momento, ¿sabes? Te viene ahí todo de cortocircuitos, ¿no? De tal. Ya. ¿Qué le sucede a mucha gente que cumple pena por delitos de tipo violento? Pues que en este tipo de situaciones actúa de una forma extremadamente primaria. En Visceral, el sentido de ¿no? que, claro, Ya. lo puedo coger y una de las opciones es yo actúo como macho de la selva, ¿no? Del Pleistoceno, y defiendo a mi hembra, ¿no? Y agredo al individuo y me llevo, ¿no? Protejo a mi pareja o a mi amiga y tal, y me la llevo a un sitio más seguro y salimos de ahí airosos. Sin agredirle. No, utilizando la violencia desproporcionada, porque Sí, si yo, sí. por ejemplo... ¿Le empujas o cualquier... Sí, No. Si yo le empujo, o sea, le empujaría si fuera porque él me agrede, pero si no tengo necesidad y le agredo, ya... Es que es invasivo, pero no ha habido una agresión física. Claro. Hay un dilema. Hay un dilema. Entonces, lo que se enseña es, en ese momento, lo que tú tienes que decidir es tomar la decisión que es moralmente inteligente.
Y me dirás, ¿qué significa una decisión moralmente inteligente? Una decisión moralmente inteligente es la que conlleva el menor riesgo y el mayor ratio de éxito, ¿vale? Si utilizáramos una dosis desproporcionada o una dosis de violencia, lo que tendría que hacer es ensañarme con la persona, ¿no? Agredirla fuertemente, dejarla ahí inconsciente y, bueno, solucionaría a corto plazo el problema, pero generaría muchos otros. Aparte de que esa escena tiene riesgos, porque, claro, puede salir mal, te puede agredir él a ti también, puede salir herido, puede agredir... Perdona, le puedes dar un mal empujón y que se desnuque. Es que pueden pasar mil cosas. Acabas con una condena, ¿entiendes? O sea, de una cosa que aparentemente no tiene más misterio, puedes crear un problema muy grande. Perfecto, entonces habría que empezar a diferenciar entre una reacción instintiva, rápida y visceral sin pensar, o hacer el acto inteligente de parar a pensar, oye, ¿qué es lo que hago? ¿No? Correcto. Es que al final nosotros lo que enseñamos es a esto, es decir, entrenamos a las personas a no tener estas respuestas tan instintivas. Y luego también viene otro asunto, y es que muchas veces te encuentras que te dicen, bueno, no, claro, pero es que no, miró a mi novia o le tocó el culo a no sé quién y tal. Claro, tu función es aislar el problema, pero volvemos a lo mismo, con una decisión moralmente inteligente. En el momento en el que tú le tocan el culo a tu pareja y le metes 7 tiros, claro, es una respuesta totalmente desproporcionada al origen del problema. Que volvemos a lo mismo que te estoy explicando. Es decir, en ese momento mi interés... Segundo, porque aquí hay una tensión no resuelta que es brutal. O sea, la gente está como yo deseando saber qué hiciste. Nada, pues lo que hice, efectivamente, bueno, si yo que soy el que lo forma peco de novato, no, pues yo actué con normalidad. Te toca dar ejemplos. No, me relajé, o sea, estaba tranquilo, cogí a mi amiga y le dije, oye, digo, vámonos de aquí. Y con el tipo ni interactué, porque no le vi necesidad. Resultado, nos fuimos a 20 metros, es verdad que había un poco de tensión y demás, pero resultado final, éxito asegurado con el menor índice de palme. ¿Por qué? Porque me he aislado del problema, no hay heridos, no hay gente perjudicada y sigo con mi actividad, la mar de tranquilo, con el menor coste. Por tanto, si ha habido una salida airosa, ¿no? Hay perjuicio, fue la decisión inteligente. Correcto, eso es una decisión moralmente inteligente. Y a eso es a lo que enseñamos en los programas de tratamiento, de una forma muy resumida, pero hay una gran cantidad de delitos que se explican por este tipo de situaciones. O sea, yo te he puesto un ejemplo mío, pero te podría explicar tantos otros delitos que empiezan por disputas así, que es lo que denominamos violencia reactiva. ¿Vale? Oye, tengo curiosidad por saber qué haría la gente, qué hubiera hecho la gente. Bueno. ¿Qué hubierais hecho vosotros en la situación de Francesc? Pero sed, por favor, honestos, decid la verdad. Yo quiero ver los comentarios. Vale. Y creo que vamos a leer de todo. Sí, bueno, habrá de todo. Bueno, y aparte luego está la frase esta que es muy conocida, que mucha gente dice, bueno, para que llore mi madre, que llore la suya. Sí, pero bueno, esto lo trabajamos mucho también y realmente, o sea, es un tópico muy aprendido, pero realmente... La realidad es que no llora una madre solo, acaban llorando las dos, porque tú acabas preso y el otro acaba herido o acaba con un problema. Quiero decir que al final el resultado es fatal, lo mires como lo mires. Entonces, lo que se trata de enseñar es que no tiene ningún sentido utilizar la violencia para la resolución de problemas. Es como la opción más baja de todo el abanico de opciones que tú tienes para resolver algo. Nunca es la solución porque... soluciona algo de una forma cortoplacista, pero a largo plazo es un problema gordo. ¿Qué ocurre cuando esa reacción instintiva de lucha o huida es casi incontrolable, ¿no? Hace tiempo ya en muchos programas yo conté que me vi en una situación donde vi clarísimamente que me iban a robar, pero curiosamente creo que es algo que no se decide. Yo me preparé para pelear. Y estaba enfermo además, encontraba fatal, pero no tiene un subidón y yo no soy de pelearme. O sea, yo no voy por la vida peleándome, pero que me preparé, que me puse hasta en tensión muscular y fui consciente de que estaba haciendo algo inconsciente, ¿sabes? ¿Esa violencia reactiva, defensiva, está justificada? La violencia reactiva es cuando ya es desproporcionada. Es decir, si tú estás siendo agresivo, al final lo único que estás solucionando es el problema. Hasta el punto en el que ya estás a salvo. Todo lo que es de más ya es gratuito. Lo que pasa es que yo sí tuve una respuesta agresiva porque en lugar de esquivarle, yo lo que hice fue ponerme más rígido, mirar fijamente. O sea, tuve una respuesta
proporcional a la amenaza que yo estaba recibiendo y sirvió para disuadirles. Vale, de hecho. eso es agresividad, es adaptativo. O sea, resolviste de una forma adaptativa tu situación. Igual no fue lo más inteligente, ¿sabes? Porque a lo mejor me podrían haber dado por todos los lados. Pero ahí, es decir, tu forma de actuar responde a un fin concreto que lo que busca es que tú salgas airoso o sobrevivas. Correcto, porque yo al día siguiente viajaba, llevaba la cartera, el móvil, y yo no me podía permitir en ese momento perder la documentación. Vale, pues ya lo tienes. Un poco va por ahí, ¿vale? O sea, de una forma un poco, te lo explico un poco, forma genérica, o sea, es más Vale, técnico. tiene que haber entonces en la violencia, entre comillas, la agresividad o la parte casi violenta, aunque está esa línea divisoria que tú trazas, algo que lo explique, que lo justifique. Vámonos a la violencia que no tiene ningún tipo de justificación, que no la encontramos. Yo creo que la violencia, cuando hablamos de justificación, hacemos alusión a esas razones como que, bueno, mira, es que claro, el pobre fue criado en estas circunstancias, pues entonces es violento porque recibió violencia. No, creo que hay que hacer una diferenciación entre justificación y explicación. Creo que una explicación todo el mundo la puede entender. Podemos atar cabos y decir, vale, A, B, C, D, F, G. Es el resultado de una progresión de acontecimientos. Puedo entender que este tío haya sido un desastre y haya cometido este acto atroz. Pero no por ello lo estoy justificando, ¿vale? Correcto. Entonces, hablemos de esos actos no justificables. La violencia que tú tratas, los delitos que tú afrontas. A ver, el problema es que, claro, no son justificables a tus ojos, pero en la mente de una persona que tiene cierta configuración, sí lo es, o lo fue en ese momento para sus fines. Normalmente los delitos violentos siempre responden a temas de poder, o de dinero, o de sexo, celos, es decir, tienen estos grandes temas, ¿no? Pero evidentemente, es decir, hay un origen de todo esto, es decir, la violencia también tiene su neurobiología, ¿no? Y tiene sus raíces, ¿no? Yo te lo explicaré un poco como con una metáfora, un pequeño cuento, pero que al final creo que ayuda a sentar un poco las bases de cómo se crea una persona que puede llegar a ser potencialmente peligrosa en el futuro, ¿no? Esto es de un libro de Liken, que es para mí una obra maestra para quien quiera estudiar el tema de las personalidades antisociales, de la psicopatía y demás. Habla, para mí, con mucho detalle de todo esto y con una visión muy, muy, muy buena, ¿no? Entonces, lo que explica el libro al principio habla del modelo del Bull Terrier. El Bull Terrier, como bien sabemos, es un perro que tiene, pues, una mandíbula muy fuerte, tiene es un arma en potencia. ¿no? Es un animal que, bueno, ya su naturaleza es potente, ¿no? Y que es un animal que, si no recibe un buen adiestramiento, la probabilidad de que te salga un perro potencialmente peligroso es elevada, ¿no? Correcto. Digamos que si entrenas igual a un caniche, no va a tener el mismo resultado por muy agresivo que sea. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasará si tienes un Bull Terrier y tienes un dueño que es muy castigador, que machaca mucho a ese perro? Probablemente tengas un perro que toda esa potencia la termine externalizando hacia afuera por aprendizaje. ¿Sí? Creo que entiendo por dónde vas. Vale. Creo que entiendo hacia dónde vas yendo. Lo mismo al revés. Si tú tienes un perro de estas características y tienes un dueño que es muy permisivo y no sabe marcarle una buena educación y unos buenos límites, ese perro será un perro que tendrá tendencia a saltarse las normas, a no obedecer y demás. Por lo tanto, la clave es tener un dueño que sea, en este caso, el punto medio, ¿no? Es decir, ni muy autoritario, ni tampoco muy pasivo, ¿no? Para que ese perro pueda ser un perro ejemplar, ¿no? El dueño hacia el perro al final. Eso es, es decir, como los perros de la policía, ¿no? Que están entrenados, son perros muy potentes, pero son perros con adiestramiento, ¿vale? Es decir, son perros que ya tienen unos instintos, tienen una base biológica preparada para hacer mucho daño, pero con un correcto adiestramiento, un buen cariño, ¿no? por parte del dueño y una correcta socialización, ese perro puede, ¿no? Terminar siendo un héroe, ¿no? Claro. El problema será ese perro en un contexto de peleas de perros, de una mafia que se dedique a eso. ¿Qué pasa con los perros potencialmente peligrosos? ¿Verdad que piden una serie de documentación que acredite que tú estás capacitado para poderlo cuidar y criar, ¿vale? ¿Por qué se pide eso?
porque saben el peligro que conlleva desarrollar un perro de estas características sin una buena socialización. Ahora te cambio la analogía a los humanos. A personas, claro. ¿Qué pasa si tienes seres humanos que tienen esas semillas del mal, para llamarlo de alguna forma simbólica, y no tienen una correcta educación parental, un correcto cuidado parental? ¿Qué va a salir de ahí? Que lo que es en potencia acabará siendo en acto al final, probablemente. Efectivamente. Ya. Entonces, es verdad que hoy en día, pues, ¿no? O sea, ¿no? A nivel social sí que pues los padres que no custodian bien a sus hijos, pues se les puede retirar y demás. Pero claro, estamos hablando de casos muy extremos, ¿no? Yo te digo que hay gente que no pasa por ese aro y tampoco está preparada para criar a un hijo, ¿no? Entonces, claro, lo que te pueda salir de ahí pues es jugar un poco a la lotería, ¿no? Me parece muy interesante la analogía. Pues te decía, creo que ya sé por dónde vas. Claro, estamos dando por hecho de que hay gente que nace Bull Terrier. Correcto. Esta es la cosa. Lo vemos en el carácter de muchos niños, ¿no? Ya hay una semilla, una genética. Ahora hablaremos de genética. Y hay personas que nacen chihuahuas. Efectivamente. Todos son perros, todos son personas, ¿no? Correcto. Pero el potencial de uno, si tiene una mala dirección, si tiene un mal cocinado, ¿no? Correcto. Va a dar lo peor de sí. Y el otro, pues, no. Porque lo va a tener más fácil de serie. Fíjate, a veces digo en el programa, te lo compro, ¿no? El otro día una persona me lo decía, dices te lo compro, pues yo te lo compro. Pues sí, me lo creo, hoy lo diré distinto, me creo esto que dices porque creo que tiene mucho sentido. Claro, la cuestión es que nadie avisa a esas personas de que les ha nacido un Bull Terrier. Efectivamente, ese es el tema. Claro, hay muchas familias que tienen potenciales psicópatas o potenciales perfiles problemáticos que no saben o desconocen hacia dónde puede llegar eso, ¿no? ¿Qué les dirías a esas familias que notan, porque aquí nos ven muchas familias y padres y madres, que notan que tienen un hijo con una cierta... O sea, que no es esa familia propicia para la mala educación, sino todo lo contrario, y que notan que tienen un hijo que son... Hostia, una tendencia violenta importante? Bueno, primero de todo que se pongan en manos de especialistas, de gente que sepa lo que hace, que los hay y las hay, y con ayuda profesional pues y una buena, ¿no? Socialización, que repito, buena no significa que cubras con los mínimos de cura y afecto, sino una buena socialización para las necesidades de ese niño o niña. Pero eso es detección. Entonces, ¿tendríamos una mejor sociedad si desde antes se detectara el potencial para la violencia? Por supuesto. De hecho, a día de hoy, la clave para prevenir la criminalidad de las sociedades futuras es tener un buen sistema de prevención. Es decir, si tú quieres terminar con la criminalidad, no la vas a terminar con la pena de muerte, no la vas a terminar deteniendo a todos los infractores. La vas a reducir creando mejores sociedades que te desarrollen menos agresores potenciales. Sí, a la larga. Sentido, y eso a día de hoy más o menos sabemos o se sabe la ciencia a grosso modo y también, ¿no? Hila bastante fino cuáles son esos ingredientes para el mal. ¿Qué son cuáles? Bueno, a ver, a nivel biológico hay genes que no son la causa-efecto, pero sí que predisponen, es decir... Sí, estuve leyendo del gen MOA-L. Sí. MOA-L, exactamente, ¿no? Cómo influye en la serotonina y eso acaba teniendo un comportamiento distinto. ¿Lo puedes explicar? Sí. A ver, este gen es un gen que se denomina o se llama el gen guerrero, ¿vale? Fíjate, el nombre ya lo dice todo, ¿no? Sí. Entonces, el gen guerrero, lo que se le puso este nombre porque, bueno, esto se encontró en los años 90 en Holanda y, bueno, encontraron que en el cromosoma X hay una enzima que es este gen, que tiene como dos variantes, ¿vale? Lo que sería el MAOA-H, que H es de high, de alta actividad, sí, y la variante de baja actividad, ¿vale? En este caso sería el MAOA-L, ¿no? De low. Entonces se observó que este gen lo que hace es que, o esta enzima lo que hace es que cuando
en el espacio sináptico se transmite la serotonina, el gen de baja actividad, digamos que recapta, o sea, en el espacio sináptico la serotonina que resta ahí cuando hay ¿no? potenciales de acción y se transmite serotonina, hormona de la felicidad, ¿no? Sí, el neurotransmisor. Entonces, digamos que como tiene una baja actividad, hace que se acumule más serotonina en el espacio sináptico y eso da lugar a respuestas más cargadas, digamos, del neurotransmisor. Por ende, eso termina resultando en conductas o respuestas más agresivas, más impulsivas y demás. De hecho, también se ha observado que también influye en la gestación, es decir, influye en las conexiones que se generan cuando estás gestando a nivel cerebral, ¿también? De modo que bueno, tienes un tipo de funcionalidad cerebral con más predisposición a dar respuestas de este tipo, ¿vale? Entonces, claro, el tema es, hombre, pues ya hemos solucionado el problema, ¿no? Hemos encontrado el gen, ya sabemos cuál es la causa de la violencia, lo alteramos genéticamente o lo corregimos y problema solucionado. La realidad es que esto no es del todo así porque no hay una relación 1 a 1 con del problema respecto al tema del gen, ¿no? Ya te he entendido. Pero puedes intuir que la cosa tiene un origen. Claro, los hombres somos XY. Correcto. Las mujeres son XX. Si eso tiene que ver con la X, ¿no? Correcto. Tenemos un alelo, lo digo bien, un alelo menos, ¿no? Claro, bueno, claro, o sea, es más fácil que este gen aparezca en la población masculina porque para que aparezca en el sexo femenino tiene que estar presente en los dos cromosomas, mientras que si solo está presente en uno y en el otro está la variante de actividad normal, atenúa la expresión de ese gen. Vale, entonces la pregunta necesaria y obvia es, ¿entonces los hombres somos más violentos o parece que somos a nivel comportamental más violentos porque biológicamente ya venimos de serie más violentos? 100%. 100%. Solo tienes que mirar las cifras. El 93%, correcto, el 93% de la población penitenciaria en Cataluña son hombres y el 7% son mujeres. Dentro de este 7% de mujeres, no todas tienen un delito de tipo violento, pero lo que sí se sabe es que si tú coges una muestra de la sociedad, el 1% de la gente más violenta, el 90% son hombres. Sí, es decir, claramente por temas biológicos, sociales y demás, el hombre tiene mucha más predisposición para la violencia. Oye, pues quiero saber tu opinión, ya que estamos hablando de genética. Vamos a que el síndrome del XY, que tanto se habló hace años, que decía que en algunas cárceles muchos presos tenían XYY, o sea, un componente de masculinidad mayor, pero creo que esto se tumbó después, la ciencia no lo ha demostrado, tenía seguidores y detractores, ¿no? Pero yo recuerdo un documental que ponía, era... Wow, muchos años, ¿eh? Tengo buena memoria, pero yo es que igual tenía 12 años, vi eso, ¿no? Las caras del mal, lo llamaban, algo así. Entonces eran tíos muy masculinos, de aspecto un poco, te diría, un poco neandertal, ¿eh? Pelo, rasgos duros, esto muy alfa, ¿no? De aspecto, que a nivel genético eran X y Y, y habían cometido crímenes violentos. A partir de ahí se hace una extrapolación de los datos. Bueno, pues resulta que hay una gran población en las cárceles que es X y sí, pero no sé realmente cuánto hay de bulo y de verdad en eso. Claro. No sé si sabes algo. La verdad, no estoy muy puesto en esto, pero sí que, a ver, sí que te encuentras, es decir, cuando tú estudias, claro, cuando tú tienes, claro, yo trabajo en un módulo en el que hay, 120 internos, ¿no? Mayoritariamente hombres, pero no, también hay mujeres en otro módulo, ¿no? Ahí tienes una varianza muy grande y hay gente que es violenta porque tiene un problema neurológico, hay gente que es violenta porque lo ha aprendido y hay gente que es violenta por una mezcla de muchos elementos, ¿no? Es decir, la génesis de la violencia hay que entenderla en cada caso de forma particular, porque hay gente que, por ejemplo, acaba teniendo conductas violentas, pues me invento, porque ha tenido un tumor en la parte prefrontal y eso ha influido en la toma de decisiones. ¿Me explico? Quiero decir que, volviendo al tema de la genética evidentemente tiene un papel importante, pero no todo es la genética, porque ahí entra también el tema de la epigenética, ¿no? Es decir, en función de la socialización que tú tengas, cómo esos genes se van a expresar. La expresión génica que puedes acabar en mayor o menor medida, evidentemente, claro. Es decir,
Tú puedes llevar en tu ADN ¿no? las semillas del mal, pero tener una muy buena socialización y esa epigenética, desarrollar en la etapa adulta una persona, pues, ¿no? El héroe es esto al final. Es decir, Entonces más se hace que se nace. es una mezcla de las dos, pero no es una relación únicamente biológica. Es decir, es una mezcla de las dos y evidentemente el factor ambiental es muy determinante. De hecho, se ha observado, por ejemplo, que la baja frecuencia cardíaca es un marcador biológico que es mucho más consistente para determinar si una persona puede ser potencialmente peligrosa que no, por ejemplo, una experiencia traumática. No me digas. Sí, esto es porque es un biomarcador más fácil de medir que el trauma. El trauma al final... O sea, es medible. Es medible. El trauma se puede medir, lo que pasa es que es más difícil de explorar en una muestra grande. ¿Y existe una relación entre eso y los actos violentos? O sea, quien Claro. tiene una mayor frecuencia cardíaca Menor, sí. menor Sí. es más violento. O menos. Bueno, digamos que tiene esos ingredientes que pueden ser de riesgo en la etapa adulta. No significa que... Ahora, no me quiero meter ahí ahora en un fregado, pero... Entiendo, hay muchas claro. variables. Sí. Bueno, por ejemplo, el escalador, ¿vale? Es decir, hay muchos escaladores que tienen una baja frecuencia cardíaca ya de serie, Sí. ¿vale? Pero no son delincuentes ni son gente violenta. Yo tengo una baja frecuencia cardíaca, Vale. pero hago mucho cardio. Entonces Bueno. no la tenía, ¿eh? Vale. Pero la tengo muy bajita, ¿sabes? Pues va un poco por ahí, ¿no? Sí. Pero la explicación es porque representa que si tú tienes una menor frecuencia cardíaca, tienes un sistema nervioso más relajado, ¿no? Y que, digamos que responde menos a ciertos estímulos, por ejemplo, estímulos de castigo o demás. Entonces, eso tiene una relación con el que tú luego puedas tener más tendencia a saltarte las normas o demás. Del mismo modo que eso bien llevado te puede llevar a ser una persona pues muy capaz, ¿no? Mira, que aquí hay un tema de fondo muy gordo que es ¿qué pasaría, Francesc, si no tuviéramos normas? Si viviéramos en un mundo sin ley. Bueno, pues se verían muchas cosas, ¿no? Que están ahí en la parte más... O sea, si pudiéramos hacer lo que quisiéramos hacer. Yo tengo un problema con el vecino, estoy cansado de verlo todos los días, pues escucha... Probablemente verías una parte del ser humano que no te gustaría tanto, seguramente. Porque al final, ¿por qué hay tantas leyes y hay tantas normas? Porque en el fondo tenemos cierta tendencia a saltárnoslas. Por eso hay un orden. Luego, si no lo tuviéramos, esto sería el salvaje oeste, no, mucho peor. Claro. Incluso ahí había normas. Incluso ahí había normas. Bueno, oye, yo quiero entender un poco más tu trabajo de campo. Hay una persona por la que te preguntaría, porque sé que está en tu prisión. Intuyo lo que me vas a responder, pero te lo tengo que preguntar. En tu centro penitenciario está Rosa Peral. Sí. ¿Se puede hablar de Rosa Peral o por secreto profesional? No, por secreto profesional. Vale. No. Pues no os vais puedo. a quedar con las ganas. Sí, no. Hay otros presos de los que sí podemos hablar seguro. Por ejemplo, en tu centro ocurrió el crimen aquel con la cocinera, trabajadora de tu centro penitenciario. ¿Qué pasó allí? ¿Y tú conociste al preso? Cuenta primero, si quieres, un poco la historia, si es que puedes hablar, ¿eh? Bueno, a ver, te puedo explicar un poco lo que fue mi experiencia con este suceso, que al final fue fatídico, ¿no? Pues un día tan normal que ibas a trabajar y bueno, por la tarde me llaman y me dicen, Tete, oye, que había un problema, ¿qué tal? Me llama un compañero y me dijeron, oye, que han asesinado a una trabajadora una compañera, un interno, ¿no? Entonces, claro, hostia, ahí te pasan muchas cosas por la cabeza porque... Podías haber sido tú. Claro, bueno, yo o cualquier ¿no? Profesional, ¿no? Y evidentemente, pues, hombre, eso fue heavy, la verdad, porque, bueno, evidentemente por la víctima y por el sufrimiento de los familiares. ¿Era ¿no? la primera vez que fallecía un trabajador del centro penitenciario a manos de un reo? Sí, en España sí. Primera vez.
A ver, esto ya te digo, es fácil ahora hablar a toro pasado e intentar, ¿no?, buscar culpables. No, no es mi trabajo hacer eso. La verdad, bueno, para mí fue una experiencia que evidentemente ha condicionado mucho mi carrera profesional, pues porque yo recuerdo el día que pasó esto, yo llegué a casa, recuerdo hablar con mi madre y mi madre me decía, pero hijo, ¿tú eres consciente de dónde trabajas? Como diciendo, Ya. o sea, ¿hay alguna seguridad allí? O allí, o sea, a ver, ¿estás seguro de seguir querer? Sí. Y la verdad que, bueno, al final quien trabaja de esto no es un tema económico, quien trabaja de esto es por un tema vocacional. O sea, al final yo sé que trabajo con una parte de la población que hace mucho daño a los demás o que ha llegado a hacer mucho daño a los demás, pero yo me lo tomo como un acto de devolver, ¿no? Al final creo que hay un autor que dice que la calidad de una sociedad se mide por el trato a sus presos, ¿no? Dostoyevsky creo que es. Y yo creo mucho en eso. Es decir, si tú quieres tener una mejor sociedad, creo que el cómo tú tratas a esos presos determina mucho la calidad de la sociedad que tienes. Al tanto, con esto no quiero decir que quien delinca o cometa un delito no tenga que pagar la condena correspondiente Ya, y que ya. caiga con todo el peso de la ley. O sea, cuidado. Pero yo sí que creo férreamente en eso. Y volviendo al tema De la cocinera. de la cocinera, Nuria, en este caso, ¿no? Pues bueno, la verdad fue una locura. Yo recuerdo pues llegar ese día a trabajar y bueno, claro, mientras entras al centro, la gente estaba muy nerviosa, todo el mundo pues, ¿no?, flipando. Y claro, lo primero que te dicen es ¿qué ha pasado aquí, no? Es decir, hostia, aquí ¿qué ha fallado, no? Porque además tú tratas a este preso. Mm, No puedes. Ya. Ahí lo dejo. Entonces, yo recuerdo entrar en el módulo, había los internos, bueno, parecía eso el infierno. O sea, los internos estaban muy nerviosos, habían quemado o sea, estaba el suelo negro de que habían quemado sábanas. Bueno, un clima de tensión espectacular, ¿no? Y la verdad que claro, te planteas muchas cosas, ¿no? Porque es que dices, hostias, ¿realmente merece la pena? O sea, ¿hasta qué punto tiene sentido trabajar de esto, ¿no? Jugarte, ¿no? Porque esto era la típica cosa que uno cree que nunca pasará, pero a veces la realidad supera la ficción. Y eso yo creo que fue un baño de realidad, no solo para mí, sino para toda la gente que trabaja en instituciones penitenciarias, desde el que tiene más o menos implicación, Claro. de que, bueno, de que ahí hay unos riesgos y hay unos peligros y que nunca había pasado un hecho de estas características, pero estas cosas pueden suceder. ¿Creéis que podríais estar mejor protegidos? Bueno, siempre se puede mejorar. A ver, yo tampoco voy a ser ahora el que diseccione las grietas del sistema, pero evidentemente yo como persona que tengo bastante vocación de servicio siempre creo que se puede mejorar. No tanto desde la crítica, porque es fácil señalar con el dedo, pero sí tratando de entre todos remar y empujar hacia un bien común. Yo sí que creo que a raíz de que ha sucedido esto, pues el tema de la seguridad ha mejorado mucho a nivel institucional. Es decir, se han aplicado un montón de políticas de prevención y de gestión de todo ese riesgo. Y al final creo que esa es la clave, es decir, aprender de nuestros errores y mirar para mejorar, ¿no? Y yo creo que hay que tener esa visión de remar juntos y de tratar de solucionar esos problemas, ¿no? Pero evidentemente a título personal, pues hombre, trabajar en un sitio donde han asesinado a una compañera de trabajo te hace pensar muchas cosas y aparte que bueno, que luego no es fácil de digerir, porque claro, tú te vas a casa luego y dices, hostia, espero que no me pase nunca algo así, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que esto es un hecho aislado, que tampoco significa que esto pase cada día o es una desgracia. Mis condolencias evidentemente a los familiares y a la víctima en este caso, pero porque hay que tenerlos presentes, importante, recordar a las víctimas y no dejarlas de lado. Sí. Pero una vez ha pasado esto, la intención tiene que ser de intentar remar hacia adelante y tratar de mejorar al máximo para garantizar la seguridad de todos, ¿no? Sí. Y creo que a nivel de sociedad, pues la gente que trabaja en instituciones penitenciarias hace una gran labor, desde los funcionarios hasta la gente de tratamiento, sanitarios. Es decir, creo que al final trabajamos para la sociedad. O sea, la gente se cree que
ayudamos a los presos y tal, que es cierto que en cierto modo los ayudamos, pero al final el foco es la reinserción y el foco está para tratar de que esa gente si sale, que salga, que no haga daño. que haga el menor daño o que no Vale. haga o que esté controlada y se minimicen los riesgos, ¿no? Hablaremos de Riscambi. Vale. Veo que tocas todos los temas ahí. Sí, hablaremos del protocolo, Vale. método, herramienta, algoritmo, dicen algunos, Riscambi, pero lo vamos a hacer dentro de unos minutos. No te preocupes. De todos los casos violentos que tú tratas, sin romper tu compromiso con el secreto profesional, ¿puedes hablarme de algunos perfiles, sin poner un nombre o con un nombre ficticio? A ver, Que te hayan impactado, ¿eh? O que te estén impactando. Entiendo que tienes cientos de presos, ¿no? Que tratarás. Sí. Tuve un caso de un asesino serial que hombre, ese me impactó porque llama la atención cuando hablas con una persona que ha hecho este tipo de actos. Sí. A ver, yo estoy, ya te digo, muy familiarizado en hablar con gente que ha matado, que ha cometido delitos de este tipo. Pero la serialidad es algo que no es tan frecuente. Es decir, de hecho, está en extinción. Ya no se ven como en los años 80 y 90, ¿no? Asesinos seriales. Entonces, cuando tuve oportunidad de... Ya te digo, no lo traté mucho, pero tuve oportunidad de hablar con uno así, pues, hombre, me llamó mucho la atención, sobre todo por cómo se llegó a configurar, ¿no? Todo eso es una mezcla compleja de eventos y de ¿Qué sucesos. ingredientes había? Pues un poco lo que hemos tocado anteriormente. Había un tema de una muy mala socialización, trauma, había mucho trauma, había una base biológica para el mal, problemas también ¿no? de gestación. Es decir, claro, cuando los ves, y luego también había una socialización muy prolongada en los años que de algún modo actuó como un potente reforzador de la conducta criminal, sin entrar en muchos más detalles. Pero al final ese es el tema. Es decir, muchos delitos, es decir, la persona va haciendo, ¿no? Y de golpe acaba entrando en prisión, y la prisión es como el parón de, ¿no? Que su vida de golpe para de golpe. Pero claro, luego analizas en retrospectiva y te das cuenta de que, claro, de que ahí hay un entorno que poco a poco ha ido creando el monstruo, ¿no? Y eso es lo que, cuando tú lo desgranas y lo analizas y haces lo que se dice una buena anamnesis del caso, pues entiendes mucho mejor el tema, ¿no? Tengo que premiar a la audiencia que ha llegado hasta aquí ya, ¿vale? Y por tanto te voy a hacer ya la pregunta personal, que es... Me has empezado a contar algo hace unos minutos, ¿no? Pero ¿por qué decides apostar por un tipo de psicoterapia así de chunga, así de difícil, del lado de los malos, ¿no? Para entenderles, para ayudarles, corriendo el riesgo de que te pueda pasar lo de a tu compañera, corriendo el riesgo de llevártelo a casa y que te interrumpa el sueño, o que, ¿sabes? No tengas un trabajo muy normal, que digamos. ¿Por qué te metes en esa historia? La verdad que es algo que yo a veces me he planteado. Bueno, yo supongo que también tengo cierta propensión a la temeridad, ¿no? Y ¿A la violencia? No a la violencia, porque he aprendido a no usarla, pero la capacidad la tenemos todos, claro, evidentemente. Claro. Pero supongo que, bueno, tengo una configuración también que me gusta la adrenalina, me gusta la temeridad. Supongo que también, pues, por experiencias de vida, una cosa lleva a la otra, ¿no? Yo quizás también, ¿no? Esto ahora que me vean mis profesores, espero que no, que no me machaquen, pero bueno, yo también supongo que también fui un alumno, cuando iba al colegio y demás, revoltoso, de estos rebeldes, ¿no? Que difícil, tenía, ¿no? Sí, tenía, ¿no? Mi naturaleza también, que ahí se empezaba a manifestar. Supongo que con el tiempo aprendí a domar el dragón. Creo que esa es una forma muy simbólica de resumírtelo, ¿no? Y creo que yo he terminado en esto porque creo que a toda esta población la puedo ayudar, y la puedo ayudar precisamente a corregir o a entrenar esas tendencias que muchas veces acaban haciendo mucho daño. También te digo, ahora no quiero parecer yo que yo soy un potencial serial killer, no va por ahí. Bueno, yo entiendo. Bueno, es un trabajo de autoconocimimo, de saber lo que podías haber sido quizás en otro contexto, entiendo, ¿no? Y también porque creo que, bueno, siempre he creído en que como tú como ser humano al final tienes que devolver, lo he explicado antes, es decir, creo que si tú quieres tener una visión
¿no? humanista y de querer hacer el bien, tienes que devolver quizás la suerte que tú has tenido o las cosas que te han ido bien a ti en la vida, las tienes que devolver de alguna forma, ¿no? Y quizás esta es mi forma de una forma, ¿no? profesional, de devolver bueno. pues mi conocimiento, lo que he aprendido, mi experiencia, ¿no? Y luego que también la profesión tiene momentos muy bonitos también. O sea, mira, de hecho, yo la semana pasada, bueno, le dimos el tercer grado a un interno, bueno, un paciente que tenemos muy buena relación. Porque claro, tú piensas que al final estás interviniendo con ellos años. Bueno, algunos quizás te tiras 2, 3, 4 años en un proceso psicoterapéutico extenso, ¿no? Eso pueden ser cientos de horas con ellos. Cientos de horas. Sí, sí. Claro, de hecho, muchas veces cuando llegan los internos al centro, claro, te vienen con una pericia del juicio y demás, que los peritos lo han visto 5 veces, pues nosotros nos tiramos años viéndolos. Entonces, claro, tenemos una visión mucho más completa, sí, porque los vemos comer, los vemos hablar con su pareja, los vemos hablar con sus padres, o sea, los vemos en toda su esplendor. Y eso te da mucha información. Te da mucha información para entender su psicología y qué les ha llevado a qué, ¿no? Y ya te digo, yo el otro día, bueno, progresamos a un interno a tercer grado y, ostras, me quedo con unas palabras que me dijo llorando y me dijo, gracias porque me has resucitado. Es decir, yo era un muerto en vida y gracias a ti y al equipo, pues me has resucitado, ¿no? Pues hombre, cuando alguien te dice esto, y te lo digo de corazón, ostras, pues dices, pues algo estoy haciendo bien, ¿no? ¿Alguien que ha matado? No. Pero que ha sido violento. Sí. Sí, dices, bueno, y ves la evolución, ves que han hecho un proceso muy bueno. En Cataluña hay un modelo de trabajo concreto, ¿no? Es una teoría criminológica de Andrews y Bonta, ¿no? El modelo RNR, que lo que mide es el riesgo, la necesidad y la responsabilidad, ¿vale? Entonces, se trabaja, el enfoque de trabajo es, o lo que rige el modelo es, primero se detectan un poco los factores de riesgo del interno o la interna, se detectan un poco qué necesidades hay que trabajar, pues por ejemplo, tiene valores antisociales o ha de aprender a gestionar su impulsividad o su temeridad, me invento, y luego cómo manejamos todas esas necesidades luego en el exterior. Entonces, con este modelo se hace una configuración y se hace digamos, un plan de trabajo. Sí, una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta, que es lo que se llama el PIT, el Programa Individualizado de Tratamiento, y a partir de ahí pues se estipulan una serie de objetivos y bueno, el interno los tiene que ir superando con la ayuda del equipo técnico a medida que va avanzando en su condena, y cuando representa que, pues, digamos que ha trabajado o que se han superado en buena medida, porque no siempre hacen un perfect, para que lo entiendan, pues empieza la externalización, ¿no? Vale. Y trabajamos con los agresores, pero creo que hay que siempre tener muy presentes a las víctimas. Es decir, en ese sentido, cuando trabajo con ellos, soy muy contundente con el tema de las víctimas, ¿no? Porque, por ejemplo, es cierto que con los agresores, pues tienen muchos recursos a nivel de, ¿no? O sea, están allí, tienen una atención de muchos profesionales, pero muchas veces hay que recordarles que las víctimas no tienen muchas veces esa suerte, ¿no? Yo, de hecho, una de las personas que yo siempre refiero constantemente es Patricia Ramírez, la mujer que el caso del niño, ¿no? Que la pareja de su ex marido asesinó a su niño, ¿no? Yo cuando veo a esa mujer se me encoge el corazón porque tiene mucha razón en lo que dice, y pienso que la gente que trabajamos en este sector tenemos que proteger a todas estas personas y darles voz porque toda esta gente sufre mucho y nadie las defiende, ¿no? Y entonces yo, que trabajo quizás en el otro lado, soy muy crítico con ellos y no me muerdo la lengua si tengo que ser contundente. De hecho, los que han trabajado conmigo lo saben, porque toda esta gente sufre mucho y no ha hecho nada por merecerlo, ¿no? Hay un bloque en los programas que trabajas la empatía con la víctima, ¿no? Es una de las cosas que yo hago muchísimo hincapié, a veces con éxito, a veces no tanto, pero que cuando hay un delito de estas características, no solo sufre la víctima en este caso, que es la principal afectada, sino hay todo un entorno, familiares incluso del agresor, hijos del agresor, o sea, familiares de la víctima, o sea, hay todo un enramado de gente que sufre, que bueno, que es un tema muy serio, y de ahí mi crítica un poco al tema del
del true crime y de todo esto que ahora está tan de moda. Porque sobrealimenta el dolor y da, Bueno, y da ideas también. Bueno, ¿no? yo creo que es... o sea, sé que hay casos que hacen delitos de tipo documental, o sea, que hacen como programas de tipo documental en el sentido de que, pues, ¿no? Divulgan, ¿no? Bueno, un foto documental de un suceso de estas características, pero yo creo que se está yendo de las manos. Es decir, para mí es muy retraumatizante. Bueno, quiero decir, el true crime es convertir el dolor de lo ocurrido en, en entretenimiento. Del todo, y pienso que... O sea, yo a veces que he escuchado actores que dicen, no, es que quiero defender los derechos del agresor. A ver, pero ubícate. Es decir, esa persona ya ha tenido sus derechos en un proceso judicial, ya ha sido juzgada, ha sido condenada y se han respetado sus derechos. Es decir, el cine... a ver, yo no me voy a meter ahora a decir que tiene que sacar o que no tiene que sacar, pero yo pienso que tienen que tener muchas veces conciencia de lo que están sacando a la luz, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es que ahora entras preso por un asesinato y sales con 3 series en Netflix, una película, o sea, que entras asesino y sales estrella de Hollywood. ¿Cómo va la cosa? Esto no va así. Muy tremendo. Esto no va así. Y pienso que tenemos que dar voz a todo esto, que esta gente no creo que tengan que ser puestos como ejemplo o referente de nada. Claro, lo que pasa es que yo también como profesional, fíjate que estoy acostumbrado a hacer entrevistas, pues mira, rescatando un nombre que te he dicho antes, Rosa Peral, hostia, a mí me encantaría poder sentarme a hablar con ella y hacer preguntas. Y quien dice esa, dice otra persona, ¿no? Sí, porque yo tengo curiosidad por entender el origen del mal. Sí, lo que pasa es que lo podrías hacer y lo puedo entender hasta cierto punto, pero si lo haces, hazlo en un ámbito privado y pienso que ante todo la víctima tiene que ir primero y se la tiene que respetar. Es decir, hacer una serie, hacer una película de delitos que hace... Ya no lo digo por este caso, pero lo digo en general. Es decir, hay muchos hoy en día, ¿no? Que, o sea, hace 2 años que ha sido el delito y ya se está rodando una peli, una serie... Yo no sé cómo está, por ejemplo, el tema del libro de José Bretón. Que, ¿sabes? Es un ejemplo. No, te vuelvo a decir que estoy desconectado de eso, ¿eh? No lo he visto, no sé si se ha hecho, si se está a punto de hacer. Sé que se iba a hacer y había polémica, ¿no? Con esto, y lo entiendo, ¿eh? Puedo entender que haya una industria que fomenta todo esto y tal. Lo que sí que creo es que es muy poco respetuosa y tiene muy poco tacto y humanidad. También te digo, yo que estoy en el otro lado y he hablado con mucha gente que ha cometido homicidios y asesinatos y demás, no toda la gente que mata se enorgullece de ello. Ya. Es decir, yo he visto gente que realmente ha matado de una forma accidental. Por visceralidad igual, ¿no? Por visceralidad o incluso en accidentes de tráfico, demás. Sí. Matar no siempre te hace mala persona. Es decir, tú puedes haber matado a alguien en un accidente y ser buena persona. Vamos, me voy a ir al malvado, ¿vale? ¿Has tenido algún parricida? Sí. ¿Has tenido y parricida? Varios. ¿Marricida también? Sí. También. Todos. ¿Cómo es tener a un parricida delante? Bueno, normalmente los parricidios hay una dinámica ahí compleja. Es decir, tú lo que ves es tal mata al padre, tal mata a la madre. Pero muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces el clima que hay ahí en ese entorno familiar es muy complicado, en el sentido de que hay una dinámica muy hostil, relación padre-hijo, madre-hijo, y a veces uno de los dos pues asesina al otro como respuesta de violencia reactiva, y otras veces es violencia instrumental en este caso, ¿no? Que ya es una cosa planificada y que responde a este tipo de perfiles que tienen estas tendencias pues más rebeldes y más... propensas al mal, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que mirar tanto el tipo de delito, sino cada delito intentar analizarlo singularmente. Porque tú puedes tener 2 parricidios y la génesis de cada delito es muy distinta. Vale. Entonces, los profesionales siempre tenemos que mirar el delito y la persona. Porque, claro, no es lo mismo. No es lo mismo... Repito, un asesinato de un tipo, o sea, 2 asesinatos, pero no tiene nada que ver ninguno con el otro. Sí. Bueno, ahí está tu habilidad profesional para entender las razones o el envoltorio de cada uno. Correcto. Hay una pregunta muy difícil que te quiero hacer. Creo que te la debo hacer. Venga.
¿Crees que una persona que desde la maldad profunda, Sí. no el que lo ha hecho sin querer, ha asesinado a otra, merece recuperar la libertad? Bueno, a ver, yo creo que aquí hay un tema que hay que tener en cuenta. Es decir, la gente muchas veces habla del tema de la rehabilitación y demás, y que como si fuera una especie de religión, ¿no? En el sentido de que yo no creo en la rehabilitación, yo no creo en la reinserción. Ujú. Primero de todo, hay que poner un poco de estructura a todo esto y un poco de orden. O sea, la rehabilitación no es una religión de que crees o no crees. O sea, es una disciplina que existe y que al final está presente. Entonces, cuando tú encuentras un perfil de esas características, la mirada la tienes que poner en el genérico. Porque las cárceles, al final, tienen mucha semejanza con los hospitales. ¿En los hospitales se curan todos los pacientes? No. No. ¿Dejas de creer en la medicina porque los hospitales no Tampoco, se curan todos los tampoco. pacientes? Ujú. ¿Crees que se debería dejar de intentar curarlos a todos porque hay algunos que no tienen solución? No, no sería justo. Bien, pues en los centros penitenciarios es exactamente lo mismo. No significa que porque haya gente que no se va a rehabilitar nunca, la rehabilitación no funcione. La diferencia es entre inocentes y culpables. Bueno, si ¿Sabes? estás ya preso, condenado, eres culpable. Por eso digo, en el hospital Claro, son inocentes. evidentemente. Pero entiendo la analogía. Pero a lo que me La refiero entiendo es que creo perfectamente. que nosotros, al final, sabemos que hay casos que no se van a reinsertar nunca. Y miente el que, Vale, el que pero te el diga. sistema les reinserta o no llegan. Bueno, a ver, simplemente los casos más extremos Sí. tienen que necesitar medidas de control. Es decir, es gente que no puede vivir en sociedad como tú y como yo. Es gente que necesita medidas de control muy estrictas y muy condicionadas a la vigilancia. Y eso es hacia lo que vamos. Lo que pasa es que evidentemente todo esto es mejorable. No es una cosa tan sencilla. Ahora hablaremos del sistema de Riscambi. Tengo muchas ganas, ¿eh? Sí. Pero es que quiero seguir entendiendo ese momento íntimo que tienes tú. Quiero saber si, por ejemplo, cuando tienes ese primer encuentro, alguna vez sientes miedo. Sí, claro. A ver, ahora no, porque ahora la verdad que ya pues llevo 9 años en esto y pues uno se acostumbra. Claro, tú piensas que el espacio psicoterapéutico estás tú con el interno. No hay nadie. No hay nadie. Y claro. ¿Está hay No, grilletes? No, está nada. como tú y como yo. Tal cual. Bien, de hecho, es una distancia similar. Hay una mesa, estamos ahí él y yo. Tienes un botón detrás el despacho está hecho de tal manera que tú tienes una puerta detrás, pues si tienes que salir corriendo. Vale, pero nadie escucha. No, técnicamente no. Técnicamente no. Vale. Entonces, De acuerdo. bueno. Venga, pues vámonos a esa primera reunión. O sea, por entender cómo funciona ese. Entra el preso, ¿no? Sí. Se sienta. ¿Qué le dices? Bueno, primero de todo, ¿cómo estás? Le pregunto cómo estás. Una conversación distendida, es decir, Tienes que abrir brecha de alguna manera. Sí, al final yo creo que el trabajo tiene que ser muy muy natural. Tú dices, ¿cómo estás? Imagino que la gente. Pues, menudo cabrón. Sí, de hecho tengo bastante fama de cabrón. Es lo que. No, perdón, no digo tú. Pero sí, pero. Que la gente pensaría en tener al preso las ganas de decirle al preso. ¿Cómo te has pasado, colega, no? Sí. ¿Sabes? Te tienes que contener para arrimarte emocionalmente a él. Uno tiene que saber lo que se trae de casa y lo que el otro se trae de casa. En ese sentido, es lo que en psicología llamamos la transferencia y la contratransferencia. Es decir, lo que tú proyectas hacia el otro, tienes que saber identificar si es un tema tuyo o es un tema del interno. En el sentido de que, por ejemplo, si tú tienes mucha aversión a los agresores sexuales y eso no lo sabes, no te lo trabajas, cuando tú trabajes con un agresor sexual, se te va a notar. Se te va a notar. Ya. Y tú al final tienes que ser profesional, porque tú estás ahí, no estás ahí para juzgar a nadie, tú estás ahí para hacer un trabajo muy concreto. Qué difícil, ¿eh? Es difícil. Pero al final tienes que ser una persona rigurosa. Yo, evidentemente, que personalmente no comulgo con ningún delito, en el sentido de que yo, evidentemente, no me identifico para nada con estos delitos, ¿no?
unos los entiendes más que otros. Y en las cárceles es muy típico, o por lo menos es muy, muy de películas, tú me corregirás, tú lo sabrás mejor. Aquello de, no, yo estoy aquí pero soy inocente, o sea, la cárcel está llena de inocentes. ¿Cómo tratas a una persona si no reconoce lo que ha hecho? Soy bastante perseverante en el reconocimiento del delito. El reconocimiento del delito muchas veces, y más cuando hay delitos complejos, es algo que no viene en la primera sesión. Viene al cabo de 80 sesiones, quizás, me invento, en los más complejos. ¿Y se suele dar? Se suele dar. ¿Llegas a tener confesiones que no ha huido la justicia? Sí. 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 Sí, sí. Y tanto. Lo que pasa es que cuando viene una persona que está tan enrocada, lo que tienes que ir es, primero de todo, desmontando todas esas defensas, que ahí es donde entra el tema de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son estrategias del yo, del self, del inconsciente, que nos protegen de un potencial daño emocional. La fiebre es un mecanismo de defensa fisiológico, ¿no? Total. El cuerpo detecta un agente que entra y sube la temperatura para eliminarlo. Todo el mundo lo entiende. Los mecanismos de defensa psicológicos tratan de protegerte de un mal emocional que el cuerpo o la mente no, porque al final van de la mano, no está preparado para soportar. Como por ejemplo asumir que has matado a alguien o que has hecho una cosa muy repugnante. Entonces, todo eso enmascara el reconocimiento del delito. Por eso es importante en la intervención individual ir sacando las capas de la cebolla, ir abriendo, esto lo dice mucho una compañera mía, ir abriendo los cajones. Has de ir abriendo los cajones de ese armario hasta que realmente esté todo despejado. Y ahí entras. La confesión, entiendo que para llegar a una reinserción real tiene que haber un arrepentimiento genuino. Eso es lo ideal, sí. Eso es lo ideal. ¿Cuándo sabes que hay un arrepentimiento genuino? En general lo ves, porque es fácil de ver. Se ve en cómo lo siente, el discurso, su cuerpo habla. Al final, como psicólogo te tienes que dar cuenta que tienes que leer mucho entre líneas. No te tienes que quedar solo con lo que te dice. Solo cómo se expresa, las reacciones que tiene, sus heridas, todo habla. Entonces tienes que hacer un poco una foto en global. ¿Cómo sabes que alguien genuinamente reconoce? Porque ves el sufrimiento. Eso, sin sufrimiento no hay reconocimiento genuino. ¿Y es un proceso que puede tardar en aparecer? O sea, ¿puede haber una confesión sin arrepentimiento, pero darse un arrepentimiento después del trabajo terapéutico? Sí, de hecho es eso, esa es la gracia. Esa es la gracia. Lo que pasa es que, claro, hay gente que no está preparada. De hecho, cuando hacen el programa de delitos violentos, que es como una mesa redonda, ¿no?, de meses, en los que sentamos, bueno, pues es como un grupo de terapia en el que tenemos ¿no?, una población de gente que va a trabajar durante unos meses las causas y consecuencias de su delito, se trabaja el delito, se busca el reconocimiento y se intenta entender y averiguar qué les ha llevado a cometer eso, de modo que cuando ya empiecen la externalización, reducir al máximo ese riesgo de reincidir y de repetir la conducta. Ahí se trabaja la empatía, se trabajan los mecanismos de defensa, se trabaja el reconocimiento del delito, se trabajan los factores de riesgo, las recaídas. Es decir, hay todo un trabajo ahí grupal, pero que va acompañado del trabajo individual, que para mí es realmente, ese es mi espacio donde me puedo explayar, porque yo trabajo mucho desde el vínculo, ¿no? En el sentido de que cuanto más vinculas con el paciente y puedes tener una relación de respeto, de buen rollo y de al final que vea que no eres una figura agresora. Juiciosa. Exacto. El trabajo es tremendo y hacen unos cambios muy buenos. Lo que pasa es que, como todo, hay casos terminales, hay casos que son crónicos y que no van a cambiar porque ya es un tema muy estructural, o gente que, por ejemplo, lleva 30 años de internamiento. Claro, el nudo es mucho más grande en una persona que lleva 30 años, que, repito, yo he visto gente que lleva 30 años que se ha rehabilitado. Pero, claro, la probabilidad es más baja. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo de presidio, el impacto de la cárcel deteriora. Es que ese es otro temazo. Tú eres parte de un proceso que conduce hacia la sanación de la persona y una posibilidad de reinserción. Yo me voy a poner en la piel del más malo de todos. Yo pienso, oye, a mí me obligan a pasar por el tubo, tengo que ir a terapia con este hombre, voy a engañarle.
Voy a hacer lo que tenga que hacer para que parezca lo que tiene que parecer. Bueno, eso lo ves cuando estás trabajado, en el sentido de que, a ver, el buen profesional ya sabe leer cuando te la están metiendo con cera, hablando. ¿Qué cosas intentan? Por ejemplo... Te intentan seducir, al final ellos saben que tú eres el que da el premio. Eres la llave a que puedan salir. Y entonces tú tienes que saber muy bien tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Ya. Si tú, por ejemplo, eres una persona que eres muy insegura y cuando hablas con un preso o un interno, los halagos ¿no? te generan mucho bienestar y te excitas mucho y demás, eso lo huelen. Te van a halagar cada 2 por 3 y tú vas a tener una falsa creencia de que estás haciendo un buen trabajo. Y en verdad lo que te están haciendo es seducirte. Sí. ¿Entiendes? Te están manipulando. Claro. Nosotros trabajamos con la mentira y la manipulación. Es el plato de cada día. Entonces tienes que saber muy bien, repito, lo que viene de tu parte y lo que viene de la suya. Porque eso te permitirá estar en tu sitio. En inglés, estar grounded, ¿sabes? Estar... equilibrado. Exactamente. En tu centro. Ni más ni menos. Yo por eso... A ver, en el espacio, ¿no?, individual es un espacio que yo les dejo que se expresen evidentemente lo que quieran, que lloren, que rían, que griten. Yo lo que trato siempre es de ser una figura bastante neutral, pero eso no significa que no me pueda reír con ellos, que no me lo pueda pasar bien y demás. Ahora, los cumplidos y las medallas y todo esto las acepto, las agradezco, pero nunca dejo que me dominen mucho. Tienes que marcar distancia. Sí, no dejo que mi ego se suba mucho. ¿Qué a pasa la parra. cuando llegas al diagnóstico de un psicópata? Tienes psicópatas. Sí. ¿Qué es un psicópata, para empezar? Pues buena pregunta. Primero, y luego me respondes a esto que te he dicho. Buena pregunta. A ver, un psicópata es... Claro, hay muchas definiciones. Realmente es una persona, digamos, de estas que tiene una configuración rebelde y complicada. Hay autores que hablan de que es un trastorno de la personalidad, otros autores hablan de que es un síndrome, rollo el autismo. Yo le veo que tiene elementos de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, así definición rasgo, es un patrón de personalidad muy caracterizado por la ausencia de miedo, ausencia de manifestaciones psiconeuróticas, con una conducta antisocial más o menos persistente y una tendencia a saltarse las normas, ¿no? Y con dificultades de demora de gratificación y dificultades para aprender del castigo. ¿Deseo de poder? Podríamos decir, sí. ¿O control? Sí, lo que pasa es que sí, son controladores muchos, sí. Pero es un control distinto al control ansioso. Es decir, es un control por competición, no tanto por miedo. El control del ansioso es yo quiero control porque me siento seguro, ellos es un control porque domino. Entonces, ¿cómo concibe la violencia un psicópata? Si es necesaria. Si le sirve. Sí. Y evidentemente depende mucho también de la socialización, claro. Es decir, si tú eres una persona con un perfil psicopático que has tenido una socialización donde, por ejemplo, claro, imagínate que te has criado en un ambiente terrorista y tienes una psicopatía. Claro, eres un depredador. ¿Me explico? Ahora, no todos los psicópatas cometen delitos, se dice. O lo que pasa es que, bueno, yo tengo mi opinión. Hay un poco de controversia con todo esto. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que creo que, y basándome en la experiencia clínica, hay mucha gente que habla de psicopatía, pero muy poca que trabaja con psicópatas de verdad. Entonces, creo que es muy fácil ahora coger un libro, meterme en internet y empezar a hablar de psicopatía y venderme como un experto pero me gustaría que toda esta gente venga a un centro penitenciario, se meta en una unidad de violencia y durante unos años se ponga a estudiarles y a hablar con unos cuantos. Y se dará cuenta que muchas de las cosas que se dicen no son del todo así. Que no es un psicópata. Un delincuente no necesariamente es un psicópata. Un psicópata es una configuración de la forma de ser concreta. Y el psicópata al final es, digamos, la versión hardcore de la personalidad antisocial. Es como el ultra de las personalidades antisociales. Vale. Entonces, es un tipo muy concreto y es un espectro, en el sentido de que es dimensional, ¿vale? Y hay una tendencia a mitificarlo mucho y a los tópicos y demás. Las películas, el cine. Las películas y la realidad es muy distinta. Es decir, yo
Primero que, en mi opinión, no hay tantos como la tasa de psicopatía Sí, que sí. anuncian para mí no es del todo... ¿Puede haber un psicópata puro, puede ser un 1 de cada 100? Bueno, dicen que es un 1% de la población mundial, pero yo discrepo porque tampoco hay estudios tan relevantes de todo Ya, esto. ya. O sea, tendrías que analizar a toda la población y eso es imposible. ¿Crees que una persona psicópata tiene esa semilla del mal dentro? Sí, claro, claro. Sí. Claro. Claro, claro. Y muchos de ellos, cuando haces la historia de vida, haces la historia del paciente, te das cuenta cómo se ha creado el individuo. Es decir, la socialización, la dinámica familiar, las experiencias, todo esto va modulando. El psicópata de pequeñito ya es un ser que tiende a saltarse las normas porque se activa mucho con la gratificación y le asusta muy poco el castigo. Entonces es como si tienes mucho gas, mucho pedal de gas y muy poco freno. Entonces, claro, los seres humanos bien socializados con el castigo frenamos. Mientras que un perfil psicopático, una psicopatía ya, ¿no?, clínica, claro, no les asusta nada, ¿no? Un psicópata que ha sido reincidente, o sea, esto, se le ha pegado muchas veces porque no tiene miedo a nada, ni al castigo ni nada, y al final acaba en un centro penitenciario como el tuyo, ¿tiene solución? No. O sea, ¿crees que no la tiene? Me sorprende mucho, ¿eh? No, no, es decir, no tiene Oye, solución. tienes derecho a decir que no, ¿eh? decir, Nadie más que tú. No, no. Pero A pensaba ver, que me ibas a decir que sí. no, a ver, no tiene solución como lo que la gente entiende que es la solución, en el sentido de que no tiene cura. Es decir, si lo miras como con estos ojos médicos de decir, pero lo curamos y lo dejamos de ser psicópata. No, psicópata va a ser hasta el día que se muere, que se Vale, muera. Vale. Lo que sí que tiene es capacidad de gestión. O sea, ¿él podría llegar a hacer un masking de la leche para integrarse en la sociedad? Efectivamente. Ese es, de hecho, lo que se sabe que funciona. Es decir, hay estudios de Wong que lo que dicen es que lo que tú trabajas con la psicopatía muchas veces es... la intervención va dirigida a gestionar mucho los factores, los rasgos del factor 1, que se dice que es la parte más estructural Sí. de la forma de ser, y a minimizar los rasgos o los síntomas del factor 2, que son la parte más externalizante. Ujú. El tratamiento va orientado a eso. Entonces, al final, hay tasa de reducción de la reincidencia porque terminan aprendiendo muchas veces por imitación. Ujú. Y, evidentemente, perfiles con psicopatía clínica, es decir, ya un diagnóstico, puntuaciones muy elevadas, pues son gente que hay que gestionar. ¿Se saben psicópatas? Muchas veces no. No. Muchas veces no. Es decir, yo lo he hablado con muchos y hablas con ellos y se sorprenden. Pero porque tú les llegas a decir, ¿eres psicópata? Claro. Yo Wow. se lo digo, claro que lo sé. También es verdad que no lo digo con un fin estigmatizador y demás, sí. simplemente porque creo que a veces ayuda. A veces no uso ni siquiera la etiqueta, pero a veces también la he usado, porque creo que a veces ayuda a dar un poco de estructura a lo que tú luego, ¿no?, quieres trabajar y demás. Autocomprensión igual también. Correcto, de Ya. lo que le ha pasado y Ya. demás. Es cierto que también no tienen una conciencia de o sea, no les impacta mucho negativamente, lo aceptan, pero no... O sea, literalmente el tema de la empatía es que les es absolutamente igual el dolor que han causado de verdad, ¿no? O sea, no pueden sentir dolor por el dolor ajeno. A ver, lo que sienten es frustración, es decir, la frustración sí que existe. Ya, pero la frustración puede ser una cosa muy egoísta. Sí, es que responde a eso. Es decir, sí. responde a finalidades puramente egocentristas. Ahora, empatía con la víctima como tal, lo pueden entender a un nivel cognitivo, pero sí que es cierto que a nivel afectivo, O sea, a nivel de remordimiento puro, claro. de culpabilidad y demás, no. Y lo ves, ¿eh? O sea, que hay una fractura emocional. Sí. Allí no calibran bien. Bueno, ya. de hecho, está muy estudiado, pero hay un tema, pues, o sea, la conexión límbica y de las estructuras más prefrontales, sobre todo la corteza Prefrontal, ventral, ¿no? prefrontal ventromedial. Claro, hay un fallo de transmisión allí, en el sentido de que se ha observado que hay deficiencias a nivel funcional, es decir, a nivel de activación de zonas cerebrales, y también hay deficiencias a nivel morfológico, en el sentido de que hay disminución de ciertas áreas cerebrales, como por ejemplo la amígdala, ¿no? En este caso, que es la encargada de las respuestas al miedo y del condicionamiento al miedo, ¿no? O sea, creo que se ha observado que está reducida en un 18%. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto?
En el caso de la psicopatía es bastante estructural el problema. Y yo creo que el tratamiento tiene que ir orientado a es decir, a las etapas del desarrollo. Cuando se está creando ese perfil, no en la etapa adulta. En la etapa adulta tienes un tratamiento enfocado a la gestión. Qué bueno lo que dices, o sea, que una atención temprana del psicópata... Correcto, eso sí. Y de hecho hay estudios en Australia, en Nueva Zelanda, que con muy buenos resultados, que de hecho trabajan con lo que se denomina en inglés CU traits, que son callous and unemotional traits, que es rasgos de insensibilidad emocional. Cuando ya hay niños o niñas con este tipo de rasgos, hay un tipo de intervenciones muy orientadas a minimizar el desarrollo de esos rasgos en la etapa adulta. Porque claro, al final en la etapa adulta ya se ha hecho el individuo y es más complicado porque se ha forjado esa estructura, ¿no? Sí. Y concretamente con la psicopatía sí que tiene un origen biológico fuerte, pero no es determinante. Es decir, volvemos a lo mismo, no es una relación 1 a 1. Los niños que hacen maltrato animal, Sí. ¿eso puede ser un rasgo eso psicopático? Sí, claro. Bueno, a ver, eso es lo que es la triada de McDonald's, ¿no? Eso es que oscura. sí tiene... La triada oscura es lo del maquiavelismo, narcisismo... Sí, y psicopatía. Y la triada de McDonald's creo que es... habla de eso, de enuresis, temprana, piromanía y maltrato animal. Sí, piromanía, es verdad, la piromanía. Sí. Cierto. Bueno, hay muchos que no presentan esto y son psicópatas. O sea, no... Pero si tienes esos ingredientes... es un indicador, ¿no? Esto plantea algo... Es un dilema para mí, ¿eh? Porque mira, hay una parte humana que digo, si tú has nacido así, la sociedad debería ser compasiva. Como por ejemplo con mi hermano, que ha nacido con síndrome de Down. Ya venía. Nace así. No eligió tener síndrome de Down. El psicópata tiene un componente genético que nace así, luego veremos cómo se desarrolla, ¿no? Igual que con mi hermano, y con otras personas. Yo podré darle una buena atención para sacar lo mejor de él, o podré dejar que pase lo que pase y que intente sobrevivir en un mundo que no va a entender que es diferente, ¿vale? Vale. Pero claro, mientras mi hermano expresa bondad, el otro expresa maldad. Y la compasión y la maldad no se entienden bien. Claro, es complicado. A no ser que lo detectáramos muy bien para tratarlo muy bien y ahorrarnos crímenes en el futuro. Ese es el modelo. Eso es lo que creo que hacia donde tiene que ir el enfoque para reducir la criminalidad en una sociedad. Bueno, ahora sí, quiero ir a Riscambi. Ya es la tercera vez que te lo digo, creo, en el programa. Vale. Lo que yo tengo entendido es que esto es un sistema que se ha puesto muchas veces en entredicho. Es una especie de algoritmo, ¿no? que después de valoraciones personales y tal, llega a evaluar cómo de posible es que ese preso que tiene que ir a la libertad reincida o no reincida. ¿Hasta aquí bien? Sí. ¿Qué opinas? Porque tú trabajas con ese protocolo, ¿no? Sí, claro. De hecho, ha sido diseñado por profesores míos y bueno... ¡Ostras! Mis respetos. A ver, yo creo que esto es como todo. Es decir, es fácil entrar en la crítica porque la herramienta pues tiene sus carencias y sus virtudes. Yo creo que si te quiero dar un enfoque realista es que la herramienta hay que tomarla como lo que es, una herramienta que ayuda a la decisión técnica, pero no condiciona, en el sentido de que a día de hoy, guste o no guste, aún no estamos tan avanzados como para que una máquina decida quién va a reincidir o no. Sí que es verdad que tenemos elementos que ayudan a acercarnos si una persona va a reincidir o no, pero lo que tenemos a nivel mundial, lo que tenemos a nivel de herramientas de valoración del riesgo de reincidencia aún no ha llegado a eso. O sea, lo de Minority Report... Es que estaba pensando en eso, estaba justo en esa película. Bueno, creo que ahora con el boom de la inteligencia artificial vamos hacia eso. Ahí voy. Se puede cocinar algo así. Vamos hacia eso, yo creo, y si no será igual, se acercará. Es que tú te imaginas realmente un sistema que diga, no, pero es que esta persona... Hay realmente, de forma certera, un 99 de posibilidades que cometa de nuevo un crimen y además será este crimen. Sí. Bueno, creo que claro, es un 99 quizás, no, pero ya. O sea, sé que es muy bestia, pero si vamos hacia eso, es bola de cristal esto, ¿eh? Sí. A ver, yo creo que esto es como todo. Yo creo que el Riscambi ahora tiene pues eso, sus luces y sus sombras, ¿no? ¿Es un algoritmo de verdad?
Es un protocolo. Es un protocolo. Es un protocolo que todos los profesionales en Cataluña, todos los profesionales de las instituciones penitenciarias aplicamos, que lo que mide es el nivel de peligrosidad o de riesgo que tiene cada interno en función de 5 escalas. ¿Vale? ¿Me lo explicas? Sí. La primera escala es la violencia autodirigida, es decir, mide la tendencia que tiene el interno, porque esto es otro tema, es decir, el tema de las autolesiones en la sociedad de a pie no es tan presente, pero en la población penitenciaria está en el día a día. Qué es curioso. decir, es una realidad con la que trabajamos, es decir, muchos de mis pacientes tienen los brazos cortados de arriba abajo. De autolesiones. Claro, porque eso es una expresión del malestar. La violencia que no puedo sacar hacia afuera, me la induzco a mí. Y ese realmente encoge el corazón, ¿eh? Cuando tienes algún chico con estas... Mujeres también hay, pero ¿no? Ostras, impresiona. A mí Wow. es una de las cosas que, hostia, cuando tienes un paciente así, porque ves de una forma muy representativa la manifestación del sufrimiento en su máxima expresión, ¿no? Y es bestia. Siguiendo, tenemos el tema de la violencia intrainstitucional, que lo que mide es la violencia a nivel de institución, es decir, cuánto riesgo tienes de comportarte de forma hostil dentro del medio penitenciario. Sí. ¿Vale? Eso es útil para, por ejemplo, decidir... ¿Con quién va cada uno? Bueno, y los cargos de trabajo. Claro, o sea, claro. si tienes un riesgo alto... ¿Cómo los agrupáis? ¿Dónde los ubicáis? Claro. Sí, sí, sí. Luego está... Este parámetro ha aparecido últimamente, en las anteriores versiones no estaba, el riesgo de reincidencia general, es decir, se mide esta variable, el riesgo que tiene el interno de reincidir por cualquier tipología delictiva. Luego está el riesgo de reincidencia violenta, que eso es en la que me muevo más yo, ¿no? El riesgo de volver a cometer un delito de tipo violento. Y luego está el riesgo de quebrantamiento de condena, riesgo de fuga. Entonces, Riscambi es un protocolo administrado de 43 ítems, donde hay ítems criminológicos, sociales, clínicos. Entonces, hay una configuración, digamos, de todos estos ítems determinan, con el algoritmo, evidentemente, el tipo de riesgo que va a tener cada interno. Y, entonces sí que hay algoritmo. Sí, yo no he dicho que... O sea, hay un algoritmo... Sí, sí. Pero al final la herramienta... Es otro tipo de medición. El algoritmo te da el cálculo de probabilidades. ¿Entiendes? Pero la herramienta lo que hace al final estandariza la forma de evaluar a los internos. Yo creo que es útil porque al final en la institución penitenciaria hay miles de internos. Entonces es una forma de que todos los profesionales sigan un protocolo para evaluar de una forma más o menos estandarizada a los internos y tener una medida más o menos fiable. Pensemos en números de corte, ¿no? Sí. No sé si va por porcentaje de riesgo de reincidencia, ¿es así? No, bueno, seguramente quienes lo han creado lo saben, pero va por riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Vale. ¿Qué es lo que capacita la libertad? ¿Qué riesgo es válido y qué riesgo no? El riesgo siempre... no por tener un riesgo alto significa que no puedas empezar a externalizarte. Sí. El tema y la clave es que el Riscambi está diseñado para ayudar a las decisiones técnicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú, por ejemplo, tienes un riesgo alto, porque la máquina, por ejemplo, calcula con todas sus variables un riesgo alto, pero tú luego, como técnico, ves el caso en global y conoces bien los factores de riesgo, sabes que, por ejemplo, la máquina, en este caso, está determinando un riesgo alto porque el algoritmo, por acumulación, por historial, pues tiende a la alza, pero no necesariamente es un positivo verdadero. A veces también hay falsos positivos. O sea, que requiere de interpretación humana. Del todo. De hecho, lo pone muy claro en el manual. Es una herramienta para ayudar, pero no para condicionar, basarte únicamente en lo que dice el Riscambi. ¿Crees que hay casos en los que se ha usado para condenar? Yo creo que no. Lo que sí que es verdad que es una herramienta cuantificable, útil por la Fiscalía y los jueces y demás, el de vigilancia penitenciaria, para preguntar, este interno, ¿qué riesgos tiene? ¿Por qué? ¿Qué vais a hacer con este riesgo alto? Entonces lo explicamos. Oye, mira, pues
primero saldrá, me invento, con pulsera, con medidas de control. Las primeras salidas van a ser de pocas horas. Porque pueden tener un riesgo alto y salir igualmente. Sí. Wow. Sí, sí. Claro, yo pienso en la víctima aquí. Sí. Imagínate que es una víctima de violencia intrafamiliar, ¿no? Y entonces, pues, te va a salir el tipo que te ha hecho la vida imposible, Claro. que sale Claro. porque el sistema le permite salir con un riesgo alto. Claro. Wow. Ya. Es un tema, pero porque la gente también a veces, o sea, sé que dicho así parece muy escandaloso, pero al final cuando alguien sale con un riesgo alto, sale con medidas de control. Es decir, no sale aquí, venga, salvaje. No es tan así. Sí. Es decir, hay pulseras de geolocalización, hay monitorización de los trayectos, es decir, también está, ¿no? En este caso también entiendo que también está Mossos, ¿no? Es decir, no es todo tan venga, sale. Entonces, luego también está la Oficina de Atención a la Víctima, que también se encarga de gestionar el tema de las órdenes de protección a la víctima. Yo es cierto que no llevo tanto de violencia de género, pero sé cómo funciona. Sí. Pero quiero decir que hay todo un entramado de gente que está trabajando por y para que la víctima no reciba ningún daño. Ahora bien, es cierto que muchas veces para la víctima te pone la alerta, porque claro, cada vez que sale te llaman, oye, que va a salir el tal. Y claro, eso les condiciona mucho, ¿no? Entonces, bueno, también están, es decir, estas oficinas y estos departamentos también están tanto en contacto con la víctima porque ellos son las encargadas también de coordinar con Mossos y de forma que cualquier indicio, cualquier situación de mínima vulnerabilidad, automáticamente se da la orden y al interno se le para la salida. ¿Qué pasa en el ámbito profesional cuando los que habéis trabajado con presos os enfrentáis al fracaso de una reinserción? Bueno, es parte del juego. A ver, esto es como si me dices quiero jugar un partido y quiero ganarlo antes de salir. No funciona así. Tienes que, o sea, hay margen de error. Y de ahí el tema de la herramienta. La herramienta pues tiene sus defectos y sus virtudes. La herramienta no es que sea mala, es que llega donde llega. Vale, tú dices es lo que hay por jugar el partido, ¿no? Pero ese riesgo de fracaso muchas veces cuesta una vida o más. Bueno. Entonces aquí podemos hablar de un modelo como lo que tenemos en España o de modelos de otros países de cadena perpetua, corredor de la muerte, ¿sabes? Bueno, yo creo que, primero de todo, es raro el tema de que en un permiso, o sea, que ha sucedido, pero que no es algo habitual, ¿vale? Y si tú haces una buena detección del riesgo y un buen análisis, por eso la importancia de mirar los casos con mucha atención, ¿vale? Por eso los profesionales que estamos en unidades de este tipo tienen que ser gente muy especializada en lo que hace, porque van vidas en juego. Es cierto que el riesgo cero no existe, partimos de esa base, ¿no? Pero creo que cuando vas a proceder a que una persona empiece, ¿no?, a proponer su externalización al juez de vigilancia penitenciaria, tiene que estar muy bien atado todo. No es una cosa de, venga, ala, a la calle. No. Tiene que estar todos los factores de riesgo muy bien analizados, punto por punto, coma por coma, dónde va a ir, coordinar con la familia, con todos los recursos necesarios externos, Mossos, tal. Es decir, no es una cosa de, venga, te vas a tu casa y no. Y aparte, los objetivos del permiso responden al tratamiento. Muchas veces los internos confunden, bueno, es que me he ganado mis permisos. No, perdona. Los permisos no son tu beneficio, son parte del tratamiento. Parte del tratamiento que permite a los profesionales observar cómo vas a caminar. Y de una forma controlada. ¿Me explico? Entonces, volviendo a lo mismo, el caso tiene que estar bien trabajado. Y evidentemente errores y circunstancias excepcionales existen. Te puedo nombrar casos en que en un permiso ha sucedido esto, pero es residual. O sea, tampoco quiero ir al tópico porque es fácil caer en lo más estrambótico, pero creo que si se hace un buen trabajo, pues el riesgo es bajo. Es decir, al final, el riesgo cero, como bien he dicho, no existe. Pero creo que haciendo un buen trabajo, un buen análisis, ostras, reduces mucho el impacto de que esas personas puedan volver a hacer daño. ¿Te sigue compensando trabajar con ellos? A mí sí, de momento sí, pero bueno, no lo sé. También es verdad que ahora estoy en un momento de mi vida que también estoy joven, me veo con fuerza. ¿Qué edad tienes? 36. 36. ¿Tienes familia? Claro. ¿Hijos? No. Hijos no. Pero bueno, evidentemente que tengo familia y mi familia sufre. Tengo una abuela de 93 años que me la quiero mucho y siempre me dice, Phil, ten cuidado, ¿no? A ver, hablo por mí, pero hablo también
por toda la gente que trabaja en este sector, desde funcionarios, que son los que muchas veces están en la primera línea de combate, tratamiento y demás. No es un trabajo fácil y mentalmente tienes que ser fuerte, sobre todo cuando estás en este tipo de unidades, porque son unidades de alto rendimiento. No es lo mismo estar en un módulo de violencia que en un módulo de tráfico. El clima es distinto. Entonces, bueno, tienes que saber encajar en todo este ecosistema, ¿eh? Y no es fácil. Tienes que estar hecho de determinada pasta y estar trabajado. Es decir, tú no puedes ir ahí a jugar al Tetris. Tú tienes que saber ahí a lo que vas y tienes que tener muy clara tu posición en todo momento. No confundirte ni dejarte seducir ni historias raras. Has de saber, de hecho, tienes un trabajo, ya te digo, que has de saber a lo que te enfrentas. ¿Sueñas con tu trabajo a veces? Sí, claro. ¿Y te quita el sueño? Sí, claro, hombre. Claro, hombre, cuando pasó lo de la cocinera, ¿qué te crees? Que la primera noche, ostras, se me cayeron las lágrimas y todo, porque, hombre, impacta. Ellos no ven, tú tienes que ser una figura ahí que está neutra, ¿no? Y sólida. Tú no te puedes desmontar. Tú piensas que al final escucho día a día traumas, violaciones, homicidios, cómo trocear un cuerpo. O sea, escucho de todo. Entonces, claro, tú tienes que ser una figura neutra. No puedes estar ahí mostrando, ¿no?, ni mucha compasión, ni tampoco ser totalmente frío. Es decir, has de estar en un punto medio. Pero eso no significa que cuando luego te vas a tu casa, pues hombre, no es de gratis. Te pasa factura, ¿no? Hombre, claro que pasa factura. Y tienes que llevar una vida, pues, bastante ordenada, en el sentido de que te tienes que trabajar y tienes que ser una persona que trabaje mucho contigo mismo, que te superes día a día, que estés bien rodeado. O sea, yo siempre lo digo. Yo al final trabajo desde una psicología en la que lo que le promuevo al paciente es algo que yo también aplico para mí. Y es estar bien rodeado, tener un buen entorno, tener figuras de apoyo y ser valiente. Ser valiente es importante. Has de ser valiente para trabajar. ¿Crees que en el mal y en el bien hay una raíz espiritual? Puede ser. Puede ser. A ver, no soy mega creyente, pero siempre creo que hay algo allí, ¿no?, que me protege y que cuida de mí, ¿no? Yo tengo una visión un poco, no sé. A mí mi padre siempre me decía, a mí me da igual lo que seas, mientras seas buena persona, ¿no? Entonces, pues intento regirme a eso, ¿no? Pase lo que pase, intento ser buena persona e intento hacer el bien en la medida de lo posible. Evidentemente, pues tengo mi personalidad, mi forma de ser, pero bueno, intento sobre todo regirme por este mantra. Y sí que es cierto que a la larga la vida me devuelve. Yo creo que al final, si haces el bien, la tendencia es que la vida te devuelve. Evidentemente no siempre es justa. Eso es cierto también. Mira, hay una pregunta que es que me acaba de venir. Entonces, no debería hacértela, porque ahora tengo que hacerte la otra, pero te la voy a hacer, porque no quiero que te vayas sin hacértela. ¿Has tratado con alguien que tú digas, ostras, esta persona es inocente, está aquí por error? He tratado con gente que creo que la condena ha sido muy contundente con ellos. Desmedida. Sí, en el sentido de que quizás, ¿no?, accidentes sobre todo, ¿no?, que ves claramente que ha sido un accidente, pero derivan responsabilidades penales y termina condenado, ¿no? Esto sucede, pero caso de un tipo que no llevaba era conductor de patera y en el trayecto, ¿no?, fallecieron, ¿no? Se hundió el barco, claro, está ahí por, ¿no?, homicidio imprudente. Hasta que, bueno, tienes una responsabilidad, evidentemente, pero bueno, a veces dices, ostras, ¿no? Hay veces que la ley es ¿no? Pero luego también ves casos de psicópatas, por ejemplo, que tienen delitos atroces y la condena pues es alta, pero hay otros que tienen un asesinato igual y no es tan alta. Es que, claro, depende. Y volvemos a lo mismo, de lo de la psicopatía clínica, la exitosa, todo esto, que es un tema que hay una delgada línea roja, ¿no?
tú para evaluar a un psicópata o un perfil de estas características no basta solo con verlo media hora, 1 hora o 4 horas. Necesita tiempo. No es una cosa que analizas en una entrevista. Ya, entiendo. ¿Sabes? Entonces... Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la muerte, pero antes te quiero hacer otra. En este programa pasa muchas personas que defienden que hay algo después. Sí. Es un tema que ha salido aquí muchas veces por experiencias cercanas a la muerte y porque es un tema de conversación. Roca Project tiene siempre una mirada también en lo espiritual. Vale. Es parte de la casa, del sello, Vale. ¿no? No solo social. Bien, lo que sea que haya después de la muerte, si lo hay, ¿debería ser igual para todos? ¿Hayas sido de los buenos o de los malos? ¿Hayas sido un violento toda tu vida o no? Buena pregunta. Creo que no. No sería justo, ¿no? No. Yo creo que no. Tienes que pagar el precio. Al igual que cuando yo trabajo con este tipo de perfiles, uno de mis mantras es que si tú quieres rehabilitarte y tú quieres corregirte o quieres trabajarte, tienes que pagar el precio. Esto no es, sí, psicólogo, lo que tú digas, no. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio y materializarlo. Y el precio muchas veces implica sufrir, implica aceptar cosas que no te gusta. Eres dueño de las consecuencias. Claro, y aparte que esto sucede, es decir, los internos muchas veces lo quieren todo, ¿no? Y quiero el taco gordo, quiero no pagar el precio y quiero salir a la calle. Eso no funciona así. Entonces, tú si quieres mejorar como individuo, tienes que estar dispuesto a renunciar a aquellas cosas que te hacen peor como individuo y tienes que aceptarlas. Te tienes que mirar al espejo y decir, pues estoy haciendo el mal, o estoy siendo un egoísta, o estoy siendo un depravado. O sea, tienes que hacer ese trabajo y lo tienes que aceptar e integrar. Si no lo haces, no estás pagando el precio. Que es lo que pasa muchas veces en internos, que esto es otro tema, ¿no? Que en las cárceles la gente se cree que toda la gente que está allí es mala. Y la realidad es totalmente distinta. Es decir, en la cárcel lo que hay es mucha marginalidad. Mucha gente, mucha miseria y muchas vidas que es raro que no acaben terminando allí con la de desgracias que les ha sucedido. Luego hablas con ellos y te das cuenta que muchos de ellos no son gente mala como tal. Luego hay otro porcentaje de gente que sí que son delincuentes que yo digo de pedigrí, ¿no? de profesión, Sí. Y esa gente, también te digo, lo asumen, es decir, es ese tipo de interno que te asume y te acepta que es un delincuente y está dispuesto a pagar el precio de ser un delincuente, que es que se van a comer tantos años de cárcel, y lo tienen muy integrado, ¿eh? Es decir, y te dicen, mira, señor psicólogo, yo pues me dedico a esto, no voy a cambiar y tal. Y mi mensaje es, bueno, cuando quieras trabajar, vamos a ello. Los voy llamando de vez en cuando. Si el discurso no cambia, pues bueno. Pero ¿qué sucede? Que la gran mayoría de la gente que está ahí te acusan muchas veces a ti de sus males, ¿no? Te proyectan muchas veces, ¿no? Es que, ¿no? Volvemos a lo de las decisiones moralmente inteligentes, ¿no? Te viene un interno y te dice, oiga, psicólogo, usted que sabe tanto de la mente y tal, mire, yo estoy aquí preventivo por un robo con violencia. ¿Usted cuánto cree que me va a caer? ¿Cuántos años cree que me van a caer? Porque esto pasa, es una realidad. Claro, tú estás ahí, pues, bueno, yo no soy juez, no sé, pues bueno, espérate al juicio. Ya, pero oiga, pero ¿usted qué cree? ¿Usted qué cree? Dame una idea, ¿no? Dame una idea, deme una idea. Y digo, bueno, claro, al principio cuando pecas de novato, pues dices, bueno, soy un psicólogo, ¿no? Voy a hacer el bien, pues voy a tratar de ayudar a todo el mundo. Y caes en el error a veces de querer tomar una decisión que es moralmente inteligente, pero acabas terminando en una casilla muy distinta, que es la de tonto, ¿vale? Ya. ¿Por qué? Te explico. Bueno, yo creo que te van a caer 4 años. 4 años, sí. Bueno, a ver, viendo lo que hay... No es seguro, pero yo creo que te van a caer 4 años. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que le cae 7 Claro, le caen 9 o 7... y se acuerda de y toda tu luego raza, viene, ¿no? oiga, psicólogo, es que usted me dijo que me iban a caer 4 años. Y entonces tratas de razonar. Bueno, oiga, sí, yo te dije que quizá, pero que puede que no. No. Usted me dijo que me iban a caer 4 años. Usted es un embustero. Usted no merece mi respeto. Bueno, entonces te empiezan a vomitar ahí toda una serie de insultos. Y se hace una distancia. Claro, y tú has de saber, volviendo a lo mismo, qué está en ti y qué está en el otro. Entonces, límites claros. Al final, cuando ves que no atiende a razón, le tienes que decir, mira, chico, no me cuentes historias. Es decir,
Yo ya te lo dije, si lo quieres entender bien, y si no lo quieres entender, pues bueno, aquí tenemos tiempo, ¿me explico? Pero esto te sucede. Entonces, volviendo a lo mismo, tienes que ser una persona que esté bastante en su sitio, en su centro, eso es importante. Y que sepas, domines bien el tema de los límites, porque rápido te dan la vuelta. También es cierto que, a ver, tampoco quiero poner a todos como lo peor, ¿no? Hay muchos que son muy educados y muy respetuosos. Vale, y ahora sí, Francesc, ¿cómo esperas tú la certeza de la muerte cuando ya la has tenido cerca, en compañeros, en una compañera en este caso? La tuya, ¿no? ¿Cómo enfrentas saber que en algún momento eso puede llegar? Pues con valentía, creyendo que hay algo superior que va a cuidar de mí y que va a tratar de que eso no suceda y evidentemente pues minimizando los riesgos, ¿no? Es decir, yo también soy una persona que trato de no exponerme mucho a situaciones de riesgo, es decir, intento, y más con lo que ha pasado, pues evitar situaciones en las que estoy muy desprotegido o en una situación que si pasara algo pues estoy en jaque, ¿no? Eso sería una respuesta que creo que no sé si responde. Perfectamente. Esto es absolutamente libre, como todo el podcast, además. La última pregunta es: ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Hostia, vaya pregunta. Pues como una buena persona, volviendo a lo mismo, como una persona que intentó hacer el bien, que intentó ayudar a la gente más desprotegida, a la gente, sé que suena muy tópico, pero lo siento así, a la gente que realmente sufre y que lo pasa mal y que dio la vida por su misión. Así creo, me gustaría recordar. Pues muchas gracias. ¿Tienes algo que has traído? Sí, correcto. Bueno, te he traído, bueno, míralo tú. A ver. Es una figurita. Qué chulo, es un dragón de Komodo. Es un dragón de Komodo, efectivamente. Chulísimo, qué bonito. Y tiene una explicación. A ver, Lo voy a aguantar así, ¿vale? Sí. Aquí imagino que se ve en plano, ¿verdad, Alex? Sí. Sí, pues lo aguanto así. Te he traído esta figurita porque la verdad que esta figurita me ha acompañado a mí toda la carrera profesional. Es como una especie de amuleto que siempre he tenido. ¿Qué dices? ¿Y nos lo das? Sí. Muchas gracias. Porque también pienso que a veces hay que soltar y para mí simboliza, ¿no?, una etapa, ¿no? Y es cuando yo cuando empecé a dedicarme a esto, estudié, bueno, me gustaban mucho los reptiles y empecé estudiando temas de biología, de reptiles y demás. Y en un viaje a Indonesia compré varias, pero compré esta concretamente. Qué chulo. Y la verdad que después de ese viaje a Indonesia cambié mi orientación profesional y empecé a meterle fuerte al tema de la psicología. Y para mí tiene gracia porque al final sustituí lo que es los reptiles de verdad por la parte más reptiliana de la humanidad. Ah, qué curioso. Entonces, por eso me ha hecho gracia traértelo a modo simbólico y también en recuerdo a la unión de esas dos profesiones con la que empecé con una y al final terminé con otra. Me pregunto si también simboliza el dragón que tenías y que domaste. Pues quizás sí también. La verdad que sí. Qué bueno, verdad que sí. Bueno, pues, y realmente sí. Muchísimas gracias. Me gustaría saber si quieres dar un mensaje final. ¿Un mensaje final? Sí, y me gustaría yo darte la idea y tú lo das. ¿Ah? ¿Qué le dirías a esa persona que ahora mismo está viendo esto y está pensando en resolver una situación con violencia? Lo que le diría es que se lo piense un par de veces, que en caliente las cosas no se deciden y que, a pesar de que no lo crea, a largo plazo la solución no es esa. Es decir, si toma ese camino va a ser una solución a corto plazo y un problema grande a largo. Y sobre todo que se lo piense bien. Oye, mil gracias por haber venido. Ha sido un placer y es súper interesante. Muchas gracias a ti, a vosotros, a todo el equipo. Gracias. La verdad que, bueno, me ha gustado mucho. Muy a gusto. La verdad, bueno, experiencia. Me he sentido bastante cómodo. No sé, tú sabrás más que yo, que tú ves a mucha gente, pero ya la verdad, bien. Ya nos decís vosotros qué os ha parecido y nos vemos la semana que viene. Mil gracias. Venga, saludo. Hasta luego.